Shalom Aleichem, mis queridos hermanos. Bienvenido a este canal YouTube orientado a establecer un diálogo muy sencillo, pero muy importante. ¿eh? Este diálogo, o esta clase, o esta conversatorio, como usted lo quiere llamar, tiene por nombre Origen Pagano de la Relación en Dominos, domingo versus el día de reposo o Shabbat. Cabe destacar que mi nombre es Geoffrey Tobar, internacionalista, especialista en Derecho Penal Internacional y especialista en Derecho Internacional Humanitario, y candidato a doctor en Ciencia de la Educación para abogado. Aunque eso no es tan importante, porque hoy vamos a analizar algo que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en estos tiempos finales. Pero antes de abarcar este estudio, vamos a orar una oración. Es el número 6, verso 23, y dice así: Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a Aarón de sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Bueno, mis queridos hermanos, esto es un tema muy controversial que ha traído mucha diatriba dentro del seno de la Iglesia del Mesías. En tal sentido, vamos a empezar con el análisis. Papel y lápiz, mis queridos hermanos. Necesito que ustedes tengan a su mano papel y lápiz. Insisto, no crean todo lo que yo diga. Simplemente les pido que indaguen, investiguen todos los datos que les voy a suministrar. Porque puede aplicarse a lo que dice Mateo 24. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha tratado, por medio de sus hallazgos, experimentos, análisis y entre otros, cambiar el curso de los tiempos para obtener un producto que demuestre que el origen del cosmos no fue consecuencia de la divinidad del Creador. Muchos científicos han dedicado toda su vida al punto neurálgico de la creación del hombre, y principalmente el tiempo. Pero resulta que una vez llegado dicho punto no pueden hallar una respuesta, ya que sus elementos científicos y de humanos no han descifrado el origen de todo un sistema de cosmos conformado por el factor tiempo. En este sentido, mis queridos hermanos, el hombre se ha dedicado a desarrollar grandes hallazgos, grandes experimentos, y la ciencia ha venido aumentando en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez. Cito su palabra, mi querido profesor. En este sentido, tenemos una diatriba. Muchos dicen tener la verdad, pero solamente hay una verdad. Esa verdad absoluta está en Elohim. No existe verdad sobre cada uno de los hombres. Solamente la verdad emana de él. En ese sentido, mis queridos hermanos, como dijo mi esposa hace un par de tiempos atrás, al final la verdad de Hashem prevalecerá. Entonces, en tal sentido, mis queridos hermanos, origen pagano de la adoración en Dominus versus día de reposo o Shabbat. En primer lugar, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Marcos 2:28 y Lucas 6:5 para desarrollar este análisis. Algunos primeros cristianos observaban al sábado como el día de reposo, mientras que otros se reunían para el culto del domingo. Los apóstoles de Yahshua se reunían el domingo para la partición del pan, pero bíblicamente esto no indica nunca que Elohim hubiera dado la orden en algún lugar de cambiar el día de reposo. Eso está en el libro de Hechos 20, verso 7. La mayoría de las confesiones cristianas actualmente consideran al domingo como un día de descanso, a un día sagrado, y que habitualmente conlleva a la importancia de asistir a la misa o al servicio dominical. Dos elementos muy importantes, mis queridos hermanos. Muchas religiones en el mundo,
los bautistas, los masones, los testigos de Jehová, los católicos, la mal llamada religión evangélica. Recordemos que la palabra evangélico no aparece en la Biblia. Simplemente está la palabra evangelio, que quiere decir mensaje de salvación o el evangelio eterno. Pero nunca, oiga bien, mi queridos hermanos, nunca la palabra evangélico. Esa es otra religión que el hombre ha colocado acá. En este sentido, mis queridos hermanos, tenemos evidencias de que jamás Elohim estableció el día pagano de domingo para la adoración de su nombre. El domingo es cierto, el domingo en la Biblia aparece. No existen 8 días, mis queridos hermanos. Simplemente aparecen 7 días. Papel y lápiz, mis queridos hermanos. Reitero una vez más. Si desean comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del 0426-420-2552. Ahí pueden comunicarse conmigo, pueden enviarme cualquier mensaje de texto para debatir con bases bíblicas, no con basamentos tomados a la intemperie, no, con bases bíblicas para determinar si esto es cierto o es falso. Escuchen bien esto, mis queridos hermanos. En el Nuevo Testamento aparece la expresión primer día de la semana. Esto lo podemos buscar en Mateo 28.1, Marcos 16, del 2 al 9, Lucas 24.1, Juan 20, del 1 al 19, Hechos 27, 1 Corintios 16, del 2 al 3, Colosenses 2, del verso 16 al 17, y Apocalipsis del 1, capítulo 1, verso 10. El sábado, mi querido hermano, escuche bien esto. El sábado jamás será el domingo. Oígase bien. Yeshua guardó el sábado. Eso lo podemos buscar en el capítulo 1, verso 21. Capítulo 2, verso 23 al 28. Y Lucas 4, verso 16 al 31. Pablo, oígase bien, Pablo guardó el sábado. Esto lo podemos buscar en el libro de los Hechos, capítulo 13, de verso del 13 al 14 y del 42 al 45 del mismo libro. También podemos encontrar, mis queridos hermanos, en el libro de Hebreos 3, del 7 al 11 y 4, de 1 al 12, y primera de Tesalonicenses 5, de 2 al 9, y Apocalipsis 1, verso 10, y segunda de Pedro 3, verso 7. Entonces, tío, mis queridos hermanos, ya tenemos evidencia bíblica de que el domingo, de que el sábado fue cambiado por el domingo. Esto tiene mucho que ver con el emperador Constantino en el concilio de Nicea, ratificado en el año 325. ¿Ven? Entonces seguimos avanzando, mis queridos hermanos. Óigase bien, mis queridos hermanos. 0426 420 2552. Ese es mi número de teléfono que deseen comunicarse conmigo. Si logramos definir la palabra tiempo, se obtiene que es la magnitud física con la que medimos la duración o separación de los acontecimientos sujetos a cambio de los sistemas. Ahí tenemos una definición simple, tomada de cualquier diccionario, de lo que implica la palabra tiempo. Esta definición se puede encontrar varios elementos que pueden ayudar a desarrollar este análisis de carácter importante, ya que puede apoyar al lector a entender el tal grande error que se encuentra el hombre y principalmente la iglesia del Mesías en los últimos días que quedan previos al arrebatamiento. Recordemos que el arrebatamiento es inminente. Recordemos que el arrebatamiento no lo va a detener el hombre por el simple hecho de postrarse delante de su presencia para pedirle a él que impide eso. Eso no va a pasar. Muchos hablan de paz, muchos hablan de amor y paz. Eso no va a pasar porque ya el tiempo está determinado para ese magno acontecimiento que va a suceder. Entonces sigamos leyendo, mis queridos hermanos. Todo comienza con la separación de los verdaderos acontecimientos para ser cambiados para alterar el curso del sistema verdadero.
que Elohim quiere decir Dios, estableció en su creación para el mundo. No se puede ignorar que en el cielo se dio una batalla importante, donde Hasatán, en el hebreo, quiere decir Hasatán, pero muchos nombres le fueron otorgados a Hasatán cuando cayó aquí en la tierra. El acusador de los hermanos, el pata de cabra y otros más elementos. Recordemos que en el reino de los cielos él tenía un nombre. Ese nombre era Luzbel, y quiere decir portador de luz. Pero cuando fue arrojado del cielo, ya fue cambiado su nombre por la humanidad. Entonces, siguiendo con la misma idea de ese acontecimiento que pasó en esa batalla espiritual, el 30% de los ángeles fueron incitados por este ángel de luz para destronar al Dios de los cielos, desencadenando una férrea batalla, logrando ser victoriosos los ángeles de parte de Elohim. Esto trajo como consecuencia la caída de Hasatán a la tierra, convirtiéndose, oígase bien, mis queridos hermanos, convirtiéndose en el enemigo oponente u opositor de Elohim en la tierra. Este hecho se puede analizar claramente en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versos 1 al 19. También en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versos 9 al 20. Viendo todo este panorama de naturaleza espiritual, Luzbel tuvo que dejar su nombre dado en el reino de Dios para luego convertirse o llamarse Hasatán, el tal cual arriba señalado para destruir a comodidad del lugar lo que Elohim creó en toda una semana. Oígase bien, para destruir lo que Elohim creó en toda una semana, según lo señala el libro de Génesis, usando el engaño encubierto con la verdad, usando un sinfín de elementos de carácter histórico, social, económico, político y principalmente religioso. Entonces vemos una serie de acontecimientos que sucedió en el reino del cielo. Ahí se libró una batalla, por eso es que el libro de Efesios dice claramente, revestir toda la coraza, toda la armadura, porque el creyente en Yeshua tiene que estar preparado para esa batalla. Si el creyente no utiliza o deja o olvida cualquiera de esos instrumentos de carácter de guerrero, puede caer en batalla. Entonces, vemos varios elementos de carácter espiritual, a simple vista. En ojos carnales no se ven, pero con ojos espirituales sí se ve. Recordemos que en el cielo se están librando batallas. ¿Quién libra esta batalla? El arcángel Miguel. Miguel es el comandante de esa batalla. Entonces, insisto, 0426 420 2552 para que usted se comunique conmigo a través del canal, de este canal de YouTube. Entonces, ¿qué podremos hacer para combatir, para estar al frente de esta guerra? Muchos dicen que, bueno, que es un sistema que el hombre está inmerso. Recordemos que hay dos calendarios, un calendario gregoriano, un calendario pagano y un calendario judío, que es el mismo calendario que se utilizó en el libro de los Génesis para la creación del mundo. Entonces, siguiendo con la misma línea, ya una vez señalados los acontecimientos sucedidos en el reino de Elohim, viene la planificación de Satanás para alterar de manera terrible todo el sistema que Dios creó o que Elohim creó para que el hombre viviera en el perfecto engaño. Oígase bien. Ahí se rompió la comunicación entre el hombre y Elohim. Se sabe que existe una serie de factores que de alguna forma u otra se alteraría la comunicación genuina y eficaz entre Elohim y el hombre. Por ejemplo, Adán y Eva tenían una intimidad maravillosa, ya que jamás conocieron lo que implicó la labranza de la tierra para poder vivir todo lo que tenían a la mano en el seno del jardín de Edén. Entonces había una comunicación muy perfecta, pero se rompió la comunicación. Recordemos que todo el origen del mal se encontraba
entraba en el reino de los cielos. Cuando Hasatán cae a la tierra, ya él se convirtió en el enemigo número uno, el archienemigo, por decirlo de esa forma, de Dios. Él quería destruir, acabar con toda la creación de Dios. Entonces, ¿qué utilizó Hasatán? Él utilizó a un hombre. Ese hombre se llama Constantino I, primer emperador romano. Luego se autollamó primer papa. ¿Les parece importante? ¿Les parece relevante? Pero que la Biblia habla de historia, habla de economía, habla de política. No podemos sacar la Biblia del contexto de toda esta serie de disciplinas que hoy en día están dentro de la universidad. Tener el caso de la economía, la física, todas esas cosas que el mismo Elohim creó. El hombre se ha ensorbecido, se ha enseñoreado, diciendo que yo lo he creado, cuando él no ha creado nada. Él es el instrumento de Elohim para que todos pudiésemos compartir estos instrumentos, para que nos pudiésemos comunicar por medio de este canal de YouTube. Ahora, ¿qué pasó? Seguimos leyendo. Pero en medio de este escenario, se pudiese hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta, mi querido hermano. ¿Acaso el tiempo era importante para que la primera pareja mantuviera una comunicación para con Dios, para con Elohim? Esa respuesta pudiese ser no relevante, ya que el tiempo jamás alteraría esa intimidad entre ellos y Elohim. Pero a causa del pecado, oígase bien, a causa del pecado, recordemos que la definición de pecado es transgresión de los mandamientos de Elohim. Esa intimidad se vio alterada por las contrataciones, oígase bien, de las contrataciones de Hasatán para destruir lo que Elohim creó. Todo este relato se podrá encontrar en el libro de Génesis. Ahí está el origen de él. Ahí está el origen de Hasatán. Ahora bien, mis queridos hermanos, pónganse a analizar todos estos elementos. Se pueden comprobar estos datos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, versos 37 y 38. Un elemento importante, la cual vale la pena señalar, que de acuerdo a las prácticas paganas del Imperio Romano, los romanos, oígase bien, los romanos fueron politeístas. ¿Qué quiere decir la palabra politeísta? Adoración de muchos dioses. Ellos adoraban a muchos dioses. ¿Quiénes eran los egipcios? Eran politeístas. ¿Quiénes eran los griegos? Eran politeístas. Caso contrario al monoteísmo. Es decir, adoraban a muchos dioses, surgiendo la idea de sostener que el año comenzaba finalizando el mes de marzo, dedicado al dios de la guerra, Martión. Oígase bien, mis queridos hermanos, donde justamente enviaron las campañas de naturaleza militar cada año. Veamos cómo fueron clasificados los meses de marzo hasta febrero. Hay que hablar con el Rosh Hashanah. Esto tiene mucho que ver. Esto tiene que ver con la Pascua. Recordemos que el primer mes del año es el mes de Abril, que es el cabeza de mes. ¿Okay? Entonces, Martión, mes de Marte, dedicado al dios de la guerra. Abril, mes de abril, dedicado al nacimiento y renacer de las flores. Mayo, mes de mayo de María, dedicado a la diosa de la abundancia. Óigase bien, mis queridos hermanos. Mayo, mes de mayo, dedicada a María, a la que expresa la diosa de la abundancia. Junio, mes de junio, dedicado a la diosa del hogar y de la familia. Quintil es el mes quinto. Sextil, mes sexto. Septiembre, mes séptimo. Octubre, mes octavo. Noviembre, mes noveno. Diciembre, mes décimo. Januario representa al mes de enero dedicado al dios de los portales. ¿Por qué el cabeza de mes dentro del calendario gregoriano es el primer mes del año? ¿Por qué? Porque mes es dedicado al dios de los portales. Él abre la puerta a todos los demonios que están detrás de ese portal. Recordemos que todas las fiestas paganas comienzan ¿cuándo? A partir del mes de
¿De qué? De Januario. Febriario, oígase bien, expresa el mes de febrero dedicado a la hoguera y a la purificación. Dentro del calendario, calendario gregoriano también se dedica al Día del Amor. Totalmente falso, mi querido hermano. Totalmente pagano. ¿Por qué el Día del Amor? Porque ese día es dedicado al dios Eros. Al dios Eros. Al dios Eros. Él representaba el amor dentro del politeísmo griego. Óigase, mi queridos hermanos, 0426 420 25 52. Ahora bien, dicho que el calendario juliano, oígase bien, el calendario juliano fue una expresión al calendario gregoriano, pero el origen del calendario juliano se dio al nombre del emperador Julio César, donde utilizó así, de esta manera, el nombre del mes julio. He aquí el origen del mes julio, dedicado ¿a quién? ¿A quién? Al emperador Julio César. Durante el año 44 a.C., por su herencia de Marco Antonio para dar alabanzas a Julio César, el mes quintil, oígase bien, por tener una duración aproximadamente de 30 días, le colocó el nombre de Julium, es decir, Julio. Oígase, mi querido hermano, otra diferencia que tenemos que señalar acá es que dentro del calendario gregoriano se sostiene que el día tiene una duración de 24 horas, totalmente falso, totalmente antibíblico. Y Yahshua dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Oígase bien, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Entonces, aquí el Mesías, mejor dicho, Mesías quiere decir el Mesías. El Mesías está diciendo que el día tiene una duración de 12 horas, jamás es 24 horas. De igual forma, durante el año 23 a.C., surge una propuesta elevada por el Senado romano para alabar la arrogancia de Octavio. Augusto, donde el mes sextil tendría una duración de 30 días, llamando así el nombre de agosto, es decir, Augusto. Es aquí la raíz del mes de agosto. Veamos cómo fueron cambiados los días de la semana. Estos fueron establecidos por Constantino, como se lo estaba diciendo, Constantino I, 325 a.C. en el concilio de Nicea, con modelo calendario de Mesopotamia, estableciendo así 7 días de acuerdo al cambio de los planetas, de acuerdo a la posición de la luna y el sol, estudiado desde la Tierra. Y aquí los antecedentes. ¿Qué pasó aquí? Debemos recordar, mi querido hermano, que Hasatán hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo porque hoy en día grandes religiones del mundo están confundidas, incluyendo la iglesia del Mesías. No saben discernir. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. Dice Yahweh en su palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos están ciegos. Muchos tienen vendas mágicas que les impiden ver la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Veamos esto, mi querido hermano. Papel y lápiz, insisto, 0426 420 2552, para que usted envíe su mensaje de texto. Valdría la pena señalar que el domingo fue dedicado al Dios Sol. Entramos en materia. Dominus Solis, cuyo fin fue reemplazar el día de reposo para adorar a Elohim, o sea, Dios, execrando o apartando el Shabbat. Shabbat quiere decir sábado. Qué curioso, ¿verdad? ¿No le parece curioso? Para mí no hay curiosidad. Constantino I perteneció y mantenía una satisfacción y relación a una religión propia creada por él mismo, donde le rendía adoración a Mitra, representando en el sol. Óigase bien, mi querido hermano. ¿Qué religión creó Constantino? No hay más, nada menos que la religión romana, es decir, que el catolicismo romano. Él creó el catolicismo. Él lo creó.
¿Para qué? Para que su pueblo se mantuviera unida a lo que él pretendió establecer como emperador. Recordemos que Jerusalén fue invadido por el Imperio Romano, mezclando todo lo que fue la creencia que Constantino creó para contaminar lo que estaba reinando en la tierra de Israel. Ahora, Mitra representa al Dios. Recuerda que Mitra, dentro del catolicismo romano, dentro del Imperio Romano, Mitra es el Dios Sol. Pero dentro de Egipto, el Dios Sol representa a Amon-Ra, el Dios principal de la deidad egipcia. Oígase bien, mi querido hermano. Miren el error donde estamos metidos. Miren el error donde estamos metidos muchos pueblos, donde no han entendido que la adoración de su Elohim, de mi Elohim, es el día sábado, jamás es el domingo. ¿Por qué cree usted, mi queridos hermanos, que Hasatán no se metió, no tocó el Shabbat, el día sábado? Porque Dios lo apartó, lo santificó. Pero sí tocó el día domingo. En el punto de vista espiritual vemos que el día domingo nadie está en las calles, todo el mundo está en diferentes congregaciones. Pero el día sábado hay trabajo, hay actividades y todo el mundo trabaja. A partir del primer día de la semana y así sucesivamente. Nadie está descansando. Ninguna persona está descansando. Han obviado este mandamiento. Pero usted me podría decir, bueno, pues yo no soy judío. Pues muchos me han dicho, yo no soy judío. Ah, tú no eres judío. ¿Cuál es su apellido? Los judíos es Sefarad. Bueno, pero seguimos avanzando porque esto es otro tema. Entonces, Mitra representa al dios de la luz, cuyo culto de naturaleza mistérica estaba en la época greco-romana, pero el más importante fue el culto llamado amitraísmo, o religiones de misterios. Este culto estuvo enmarcado por el esoterismo e iniciático, donde se le daban ritos, pactos de naturaleza secreta, cuya doctrina solo eran enseñadas y aprendidas por los iniciados. Esta palabra iniciado tiene mucho que ver con la masonería. La palabra iniciado nace de aquí. Vamos a hacer un paréntesis porque es muy importante. Dentro de la masonería están los iniciados, está el aprendiz y está el maestro. El maestro de él llega al grado 33. ¿No le parece curioso? No hay curiosidad, hay revelación. Entonces, vean este dato una vez más. Este culto estuvo marcado dentro, repito la frase, por el esoterismo e iniciático, donde celebraban ritos, pactos de naturaleza secreta cuya doctrina solo eran enseñadas y aprendidas por los iniciados. Jamás se debe dejar pasar por desapercibido que el origen pagano del día Dominus, oígase bien, mis queridos hermanos, Dominus o domingo marca una relación íntima con Babilonia. ¿Recuerda usted Babilonia? Babilonia se encuentra en el libro de Génesis. La palabra Babilonia quiere decir confusión. ¿Acaso no están confundidos muchas personas? ¿No saben en quién creer? Muchas personas me han dicho, ¿pero en quién creo? Un saludo a usted, mi querido licenciado Esqueda. Un saludo a ti, Marco, mi hermano. Un saludo a la radio de Yeshua, 105.1. A Jocelyn. Un saludo. Sé que al ver este video te va a encantar y espero que tú lo puedas proyectar dentro de la radio de Yeshua 105.1. El certificado de Babilonia está ubicado en la confusión, ya que Nimrod, oígase bien, creó la torre de Babel, convirtiéndose así en el dios Sol como el soberano de Babilonia. Semiramis, Nimrod. Semiramis, Nimrod. Recordemos que Nimrod murió despedazado. Sus cuerpos fueron esparcidos por los 4 puntos cardenales, creo que en el Medio Oriente, aproximadamente. Fueron esparcidos, lo asesinaron. Cuando él muere, ya Semiramis estaba embarazada
ese embarazo fue consumado por aquello que llamamos fue un engaño. Él engañó a Nimrod con otro hombre. Él ya tenía que estar embarazada. ¿Quién nace allí? Camus. Entonces Semiramis dijo que Nimrod reencarnaría en el sol. Él sería convertido en el sol. Y que su hijo, Camus, sería la reencarnación de Nimrod. ¿Es esto casualidad? No hay casualidad, mis queridos hermanos. Y aquí el origen de la Navidad, pero eso es otro punto, eso es otro análisis que próximamente lo iremos desglosando en el próximo programa. Siguiendo con el mismo orden de ideas, el sol y la luna, los días y las noches arrojaron evidencia de influencias en cómo fue la organización de todas las actividades humanas, en especial la agricultura y otras prácticas productivas. Entre la fecha del 21 y 24 de diciembre se cumple el solsticio. Óigase bien, mi querido hermano, de invierno, donde regularmente la noche más larga del año es notoria. Óigase bien. A partir de esa fecha, los días comenzaron a ser cada vez más largos hasta llegar el 22 y 24 de junio, cuando se produce el solsticio de verano, provocándose un proceso inverso en relación de los días y las noches. Los solsticios, veamos este concepto. ¿Qué es el solsticio? Son épocas que durante el sol del año el sol se encuentra más distante de la línea ecuatorial. Óigase bien. Producen en los países hemisféricos norte, dos estaciones con importantes cambios climáticos. Muchas culturas antiguas asociadas al renacer al sol, principalmente fuente de energía que parecía disminuir su brillo y amenazaba con desaparecer. Luego, esa fecha fue elegida para llevar a cabo ceremonias rituales en diversas partes del mundo. Le pregunto a usted, mis queridos hermanos, ¿por qué Juan Pablo II fue sacado el día 1 de mayo? No se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué? Tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Investíguelo. Es algo profundo. Pídale a Dios sabiduría. Recuerda, clama a mí y te responderé. Y te enseñaré. Te mostraré cosas grandes ocultas que tú aún no conoces. El sol recibirá adoración dándole gracias a la prosperidad recibida por la naturaleza, es decir, su conmemoración tiene su raíz más antigua en el mundo presuntamente cristiano. Es decir, la Pascua, óigase bien, la Pascua, Florida, o domingo de resurrección. Todas las grandes religiones del mundo, especialmente la religión católica romana, y aún dentro de la iglesia del Mesías, cree que hoy fue la resurrección del Mesías. Totalmente falso. Hay un libro de un autor muy importante que se llama Babilonia, Religión y Misterio, Rav Woodrow. Pueden buscarlo por internet, por PDF. Hay un capítulo muy especial que dice 3 noches y 3 días. O sea, hay ciertas cosas que él está acertando, pero hay cosas que no ha acertado. Fueron 3 noches con sus 3 días. ¿Acaso el Mesías dijo que no profetizó que cuando Jonás estuvo en el gran monstruo, la palabra, la traducción verdadera no es el gran pez, el gran monstruo, según la Biblia judía, la Biblia hebrea? ¿Estuvo ahí cuánto tiempo? 3 noches con sus 3 días. Oígase bien. Los romanos dicen, la religión católica romana dice que el Mesías resucitó hoy, domingo de resurrección. Si fuese así, no había coincidencia con el tiempo que Elohim dice, con sus 3 noches, con sus 3 días, con sus 12 horas, no hay coincidencia, es algo ilógico. Calcule usted, haga un cálculo. Ahora, el Mesías, la Biblia no dice claramente qué día, es cierto, la Biblia no te va a decir qué día,
pero te dice las horarios claves donde el Mesías fue apresado. Es decir, si hacemos un cálculo con el libro de Mateo, claramente, vemos que el Mesías tomó, no fue la Santa Cena, sino la Pascua. Pascua quiere decir libertad, de la esclavitud a la libertad. Cuando el Mesías murió, él pasó de la muerte a la vida. Entonces, Pascua quiere decir paso, salida. Entonces, volver al punto de esto, porque tenemos que colocar esto muy claro. El Mesías tomó la Pascua, el día jueves. Mateo, leas el libro de Mateo, todo el evangelio para que usted vea. Mateo, él se reunió con sus discípulos. Mandó buscar un aposento, una habitación alta. Así como se salió el Pentecostés, voy a buscar un aposento alto. Entonces, allí se celebró la Pascua aproximadamente entre las 7 u 8 de la noche. Aproximadamente. Luego terminaron la Pascua, ellos cantaron himnos. Comenzaron a cantar himnos. El Mesías se retiró, escogió a Pedro, a 2 o 3 discípulos. Se retiró, lo demás lo dejó. ¿Dónde se retiraba? Al monte de los olivos. Se retiraron ellos. El Mesías se fue con ellos y luego dejó, quédense aquí, oren. Y él se fue solo, porque ya él sabía de su pasión. Entonces su pasión comenzó aproximadamente a las 12 de la noche, hora de tinieblas. Ya Judas ya sabía, porque él fue descubierto en la Pascua. Ya el Mesías sabía que era Judas que lo iba a entregar. Entonces, Judas fue a los fariseos y Judas le dijo, le dio una señal para decirle que ese es el hombre. Esa señal era hacer el beso de Judas. Entonces, vienen con palos, antorchas, como si fuese un perro el Mesías, lo aprenden. 12 de la noche. 12 de la noche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, una batalla. Ahí pelearon para defender al Mesías. Entonces le cortaron la oreja. No iba a ser la oreja, mis queridos hermanos. ¿Saben qué iba a ser? La cabeza. Entonces cuando él dijo, suelta eso, ¿no has notado que no suelta la espada? ¿No has notado que el que la espada mata, la espada morirá? Entonces se lo llevaron detenido. Entonces su proceso comenzó toda esa madrugada. Ese es otro tema que hay que desarrollar. Pero vemos que jamás fue su pasión toda Semana Santa. Él tenía que reclutar en víspera del Shabbat, porque él iba a hacer la primicia. Ya antes del Shabbat ya había resucitado. En ese tiempo, él bajó a los infiernos. En ese tiempo, bajó a los infiernos. En ese tiempo que ya había resucitado, él tenía que bajar a los infiernos. Él jamás podría resucitar un día pagano, porque él era primicia. Él fue primicia. ¿Sí? Queda aquí demostrado que ha desmontado el engaño que Hasatán ha mantenido durante años cautivo la mente de muchos quienes dicen llamarse evangélicos o cristianos. Papel y lápiz, mi querido hermano, 0426 420 2552. Ese es mi número. Pueden llamarme, pueden enviar mensajería de texto. Entonces, seguimos leyendo. Para muchas culturas antiguas, por ejemplo, el 24, la fecha 24 de diciembre fue asociada al renacer del sol, principalmente fuente de energía que parecía disminuir su brillo y amenazaba con desaparecer. Luego de esa fecha fue elegido para llevar a cabo las ceremonias rituales en diversas partes del mundo. En tal sentido, mis queridos hermanos, el sol recibió una oración dándole gracias a la prosperidad recibida por la naturaleza. Es decir, permíteme tomar un poco de agua, mi querida hermana, porque estoy un poco... Perdón.
seguimos con la enseñanza. En este sentido, el sol es una adoración dándole gracias a la prosperidad recibida por la naturaleza, es decir, su conmemoración tiene su raíz más antigua en el mundo, donde presuntamente el cristiano, es decir, la Pascua florida o domingo de resurrección. Qué engaño, ¿verdad? No olvidemos que el Imperio Romano invadió a Jerusalén, como se lo dije hace 20 años, trayendo como resultado la mezcla del paganismo romano con el judaísmo. ¿Qué es la palabra judaísmo? Son las culturas prácticas del pueblo de Israel. Sabemos que dentro del judaísmo está el uso del kippah, está el uso del talit. ¿Quién es el padre del judaísmo? Nadie más, nada menos que Abraham. Abraham y Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? Abraham en Babilonia. En Babilonia. Babilonia hoy en día es Irak. Ahí vivía Abraham. Pero antes que se llamase Abraham, él se llamaba Abraham, que quiere decir pagano. Luego, Yahweh se le revela a él, sacándolo de allí. Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu país, y te mostraré y te entregaré una tierra que fluye leche y miel. Ya cuando él le habla a Abraham, ahora pasa a ser Abraham, que es el padre de naciones, padre de muchos hombres. Ya él dejó esa cultura pagana. Ya es el padre del judaísmo. Oígase mi querido hermano, estoy judaizando. Judaizar quiere decir imponer una cultura sobre la otra. Aquí no estamos judaizando. Aquí estamos analizando el origen de los acontecimientos que hoy cada día está contaminando la iglesia del Mesías. Y me atrevería a decir con una total responsabilidad, usted que me conoce por esa cámara, mi querido hermano, la iglesia del Mesías, no toda, pero la gran mayoría de las iglesias del Mesías están contaminadas por Babilonia. Usted no podría decir, pero ¿cómo es eso? ¿Usted es un blasfemo? Se lo puedo demostrar. He visto muchas congregaciones aquí en San Fernando y en otras partes del mundo, pero más aquí en San Fernando, que dentro del edificio, dentro de la estructura, ahí está el púlpito, la parte de arriba, y detrás tiene unas sillas. ¿Acaso eso no tiene que ver con la iglesia romana? ¿Acaso no es Babilonia? Por supuesto. ¿Cómo es posible que hermanos estén practicando, celebrando la Navidad? ¿Cómo es posible que hermanos estén celebrando Año Nuevo? Totalmente falso. Falso. Entonces, nosotros veamos, pero seguimos sobre la marcha. Papel y lápiz, mi querido hermano. Papel y lápiz. No olvidemos que el Imperio Romano invadió a Jerusalén, trayendo como resultado la mezcla del paganismo romano con el judaísmo. Se estableció una vinculación a las fases lunares que coincidía con la primavera y que usualmente entra específicamente entre los días 21 de marzo y el 25 de abril. A partir de la Pascua de Resurrección, oígase bien, se fijaron las fiestas móviles, como por ejemplo el Carnaval, la Cuaresma y la Semana Santa. ¿Cuándo comienza Semana Santa dentro del calendario romano? A partir del miércoles ceniza. A partir de ahí se cuenta 40 días. 40 días son una expresión de la cantidad de ayuno que tuvo el Mesías en el desierto. Totalmente falso. Falso. Entonces, el dios Mitra fue un muchacho. Vamos a ver quién fue Mitra. Vamos a analizar esa figura. Mitra fue un muchacho de Nazaret, joven, vestido de un gorro, un puñal nacido en una piedra ubicado en los subterráneos de la Basílica San Clemente, bajo la orden del dios Apolo, oígase bien, con la figura de un cuervo. Mitra respondió las órdenes de Apolo, ya que debió buscar un toro para sacrificarlo. Mira la importancia de lo que significa el toro. Óigase bien. Debió buscar un toro para sacrificarlo, ya que dicho animal poseía un regalo o misterio, la fertilidad y la vida. El toro significa la fertilidad y la vida. Ahora bien, he allí el calendario
los horóscopos, el escorpio, el tauro, esto tiene mucho que ver. Lo que son, lo que se dedican al horóscopo. Le digo que se arrepienta, mi querido hermano. Busque el Elohim, deje de practicar la paganería, no lea el horóscopo. Ahora bien, ¿cómo se colocó el origen de la semana de acuerdo al calendario juliano? Esto se puede visualizar justamente en el año 325 después de Cristo, Constantino, el emperador, el grande, creó un sistema de semana por 7 días, copiando el calendario lunar usando el antiguo Mesopotamia. Está el problema de hoy, lo que hoy en día está pasando. Insisto, muchas personas me dicen, bueno, pues yo no soy judío. ¿Estás seguro, mi querido hermano? ¿Estás seguro que no es judío? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es su apellido? Usted podrá decirme Suárez, usted podrá decirme Zapatero. Esos son apellidos de origen sefardita. 1492. Oígase ese dato. Ese es otro tema. Seguidamente, esto consistió en el crecimiento de los días de la semana, en los planetas, incluyendo el Sol y la Luna, observándose desde la Tierra. Es decir, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Constantino I logró decretar que el domingo sería el día del sol, 10 soles. 10 soles, como el único día de descanso para adorar a Dios en contraposición del sábado o Shabbat. Aquí está. Tremendo trabajo hizo Satanás. Pero no se preocupe, mi querido hermano, que esto, al final todo va a volver a la normalidad. Una de sus tesis fue sostener que Jesucristo murió en el día sexto, como víspera del Shabbat, dentro del calendario judío, logrando resucitar el domingo como primer día de la semana. Esto es totalmente falso y antibíblico. El calendario gregoriano expresa cómo deben dirigirse los días de la semana, que actualmente el cosmos se rige consagrado a la sola divinidad, es decir, el primero y el último día están dedicados a la luna y al sol. Y los restantes días dedicados a los dioses, los cuales son expresión de los planetas comúnmente conocidos como, por ejemplo, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Veamos el significado de cada uno de los nombres de los días de la semana, ubicando el marco del calendario gregoriano. Lunes significa día de la luna. Martes, dedicado al dios Marte. Miércoles, Mercury, día dedicado al día de Mercurio. Jueves, Lobis, 10, día de Júpiter. Viernes, Veneris, 10, día de Venus. Venus es la diosa del sexo. ¿Por qué tú ustedes, mi hermana, que el día viernes la gente sale desapurada, directamente a una tasca, a beber, a instalarse en una área pública, a tomar licor, luego, si le gusta a una muchacha, se van por un motel? Eso es espiritual, mi querido hermano. Este día está dedicado a esa diosa. Sábado, Saturno 10. Día de Saturno, eso fue su nombre en Roma, hasta que el cristianismo influyó de manera drástica, colocando así por nombre definitivo hasta hoy por Shabbat, la cual significa día de descanso para el hombre y los judíos. Entonces, es un tema bastante largo, es un tema bastante controversial. Voy a ir avanzando sobre la marcha. Domingo 10, Señor Sol, nombre que cambió por el sábado a la luz del concilio de Nicea, colocando así el día del Señor para rendirle adoración al dios Amón-Ra en Egipto, y por Tamuz, hijo de Semiramis, esposa de Nimrod en Roma. Entonces, veamos esta nota bíblica. Dice así. Veamos este fragmento dicho por el mismo Constantino. En el año 321, él decretó esto.
En el día venerable del día del sol, que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados, oídase bien, en el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura pueden libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que el día no sea apto para la plantación y de viñas o de semillas, no sea que por descuidar el momento propicio para estas nuevas operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Ahora veamos lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 8, versos 14 al 16. Dice así: y me llevó al atrio dentro de la casa de Yahweh, y aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente. Vamos a ver esta versión en hebreo, dice así: Yeskel, quiere decir Ezequiel, capítulo 8, del 14 al 16, dice así: y él me trajo a la entrada de la puerta norte, a la casa de Yahweh, que mira al norte, y allí, delante de mis ojos, había mujeres endechando a Tamuz, Ben-Hadad quiere decir hijo de hombre. Él me preguntó: ¿qué has visto esto? Verás práctica más abominable que esta. Él me trajo al patio interior de la casa de Yahweh. Y allí, a la entrada del templo de Yahweh, entre el vestíbulo y el altar, había alrededor de 25 hombres con sus espaldas hacia el templo de Yahweh y sus caras hacia el este, y ellos estaban adorando al sol. Vemos una evidencia, número uno, que el pueblo de Israel aprendió la paganería, aprendió a adorar al sol, aprendió a adorar las estrellas en la tierra, de que no se contaminaran. Bueno, mi querido hermano, el tiempo se me acorta, me quedan 2 minutos, me dice mi productora, me quedan 2 minutos, solamente me resta decirte, es un tema bastante largo, muy largo, me resta decirle que busque la verdad y la verdad te hará libre. Diría que ya este video, aquellos pastores, apóstoles, evangelistas, diáconos, que enseñan a su vez a escudriñar, no a leer, a escudriñar, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pastor, apóstol, evangelista, profeta, todo lo que tú quieras atribuirte para ti mismo, recuerda que Dios te va a pedir cuenta por no enseñar la verdad a la grey que el mismo Yeshua te entregó a ti, y que tú un día, y que yo un día entregaremos cuenta. Shalom Aleichem.